Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Infinitamente gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por abrir nuestro corazón a ser inspirados por tu amor, por tu palabra, y también por los gestos que has tenido en toda la historia con la humanidad, y quieres repetirlo con nosotros, aunque con los toques que tu ternura producen para cada uno de nosotros. Te pedimos la gracia para que la manifestación que haces en tu palabra de tu Hijo también se haga en nuestra vida, y esas páginas y letras se vuelvan también nuestras propias acciones. Amén. Qué buen inicio del día poder nosotros, hoy en este día especial de la presentación del Señor, que la palabra nos recuerda en este Evangelio de Lucas 2, 22 al 40, el acontecimiento de Jesús que es presentado en el templo. Celebramos así también el día de la presentación del Señor, tradición que es muy hermosa. Por ejemplo, en mi país se celebra con mucha alegría. Las personas llenas de fe van con una vela encendida a la iglesia a bendecirla, a encenderla luego en su casa también. Procesiones muy largas que este año seguramente se harán desde casa o se harán digitalmente. Nosotros tenemos la Eucaristía en la tarde, a las 6 de la tarde hora México. Espero que tengas tu luz encendida en ese momento, desde casa. O también en México se celebra el momento en que al niño lo levantan ya del nacimiento y lo llevan al templo, también a la misa. También vamos a bendecir la imagen del Niño Dios en la misa de la tarde, aquí en el canal de YouTube. Vamos a iniciar la lectura del Evangelio de hoy, que es muy rico. Es una bendición de Dios que estemos celebrando este día y que Jesús se nos esté manifestando a nosotros, que hemos estado esperando ver su manifestación. A lo mejor es tu caso, que estás esperando esa manifestación de Dios. Cuando se cumplieron los días de la purificación según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. De acuerdo con lo escrito en la ley del Señor, todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no alcanzaría la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, ese día fue al templo. Y cuando entraban con el niño sus padres para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su madre y su padre estaban admirados por lo que decían del niño. Simeón lo bendijo y los bendijo a ellos, y dijo a su madre: Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. También allí estaba la profetisa Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ya muy avanzada de edad. De joven había vivido 7 años casada y luego enviudó hasta los 84. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones día y noche.
Presentándose en aquel momento, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando se cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues este evangelio es muy solemne. Este acontecimiento debió haber llenado de una inmensa alegría a Simeón y a Ana, que eran ya ancianos. Recuerden que durante estos días, a mí me gusta mucho la decodificación del evangelio, de sus símbolos. Eso es lo que me gusta mucho la lectura de las señales, de los símbolos, de las intenciones. Me atrae mucho esa parte de la lectura bíblica. Y quiero resaltar en esta palabra la intención. Siempre todos los pasajes bíblicos tienen intenciones. Los escritores sagrados son maestros que, como cada día vamos a una clase, los que nos dedicamos a la educación, tenemos un objetivo. Eso es lo que quiere decir la intención de este pasaje. Es mostrar cómo la Sagrada Familia inicia su vida en Jerusalén con el fin de cumplir dos prescripciones muy importantes para el pueblo judío. Primero, la purificación de María y el rescate del niño Jesús, porque por ser primogénito, la ley de Moisés decía que le pertenecía a Dios. Por lo tanto, tenían que írselo a entregar. Por eso era tan importante que en esta fiesta Jesús se ha llevado al templo, se ha llevado a Israel específicamente, para que fuera presentado y para que María fuera purificada. Recuerden que por los motivos del pensamiento judío con respecto a la sangre, que siempre tenía que ver con impureza, la sangre es lo más digno, es como el tesoro que guarda el cuerpo, representa la vida. Para el judío, no es que la sangre contaminara en sí, es que tú te contaminas si tú tocas la sangre, porque tú cometes un acto de impureza al hacer impura esa sangre, porque el impuro eres tú. Entonces no se puede tocar la sangre. Cuando por accidente, enfermedad, por lo que sea, tenías contacto con la sangre, tú estabas impuro por haber tocado la vida. Es tal vez un poco difícil de entender para nuestra cultura, que no tenemos a lo mejor una referencia tan significativa con respecto a la sangre, aunque en mi cultura, en mi ciudad, vengo de Maracaibo, Venezuela, la mayoría lo sabe. Pero hay guajiros. En los guajiros son de una etnia, hay muchas etnias, guayú. No sé si lo dije bien, no soy experto yo en culturas amerindias, pero ellos también sienten que si pierden sangre, hay muerte y hay de todo, por hacer una síntesis, pero para ellos es mi referencia más cercana, de ver cómo en una cultura la sangre era, no solamente como para nosotros, como algo biológico, para ellos es mucho más. Es la savia de la vida corriendo por tu cuerpo, y tú mismo no la puedes tocar, porque cometerías una especie de sacrilegio hacia tu propia vida, y menos que alguien tocara tu propia sangre. Por eso entonces, cuando una mujer da a luz, por ese contacto con la sangre, permanecía más o menos como 5 ciclos, lo que equivale, no sé calcular los ciclos a los que se refieren, pero equivale más o menos a 40 días, sin que nadie la pudiera ver, y en impureza, no podía tener contacto con nadie. Superada esa etapa, quiere decir que un mes después, más o menos de su nacimiento, Jesús fue llevado, como un bebecito fue llevado al templo. Además de esa etapa de purificación, tenían que entregar una ofrenda. Realmente en el verso no se cita la ofrenda real que ellos debían entregar. Ellos realmente tenían que haber llevado vacas, bueyes, una ofrenda importante. Pero dice la palabra que si eras pobre, podías llevar unos pájaros, dos palomas, 2 pichones, que fue lo que ellos llevaron.
Incluso había ofrendas para los que eran como mucho más miserables, pero ellos ciertamente llevaron la ofrenda de los pobres, no la de los más miserables, sino como la de los pobres. Esto tiene dos motivos. Uno, por el hecho de que ellos querían cumplir la ley, pero no tenían suficiente recurso. Pero para el autor también es muy importante colocar esa ofrenda. Pudieron haber dicho, llevaron su ofrenda, pero explicaron que llevaron 2 tórtolas porque era una ofrenda solamente simbólica, porque María no tenía, y José tampoco, ningún pecado del que ser expiados, porque ellos no era un hijo de la carne, que era el pecado también que ellos tenían que haber en todo caso, por la cultura, ya que ellos no eran de la tribu de Leví. Ellos tenían que entregar esa ofrenda porque tenían un primogénito que le pertenecía a Dios. Ese era como el pensamiento de esa palabra. Ellos van a cumplir la ley, pero no entregan una ofrenda por un pecado grave. Entregan un símbolo de amor. Los 2 pájaros representan el propio martirio de Jesús. Los 2 pájaros, tal vez, no sé si lo sabías, pero eran 2 pájaros porque uno era matado y esa sangre liberaba al otro. El otro pájaro era soltado. De tal manera que en esta palabra ya empezamos a ver en muchas formas el evangelista nos quiere ir contando cómo Jesús está predestinado para todo lo que le tocaba vivir. Morir por los demás. En este caso, el pichón que moría era Jesús, para que nosotros tuviéramos vida eterna. Claro que si Jesús es ese pichón, por supuesto que también iba a tener vida, y por eso con confianza entrega su vida, no sin miedo. Pero no nos adelantemos. Estamos viendo cómo en esta presentación hay 2 personajes que le dan una gran solemnidad a esta palabra. No se habla, no se muestra el rito litúrgico oficial que a lo mejor ocurrió en la entrega de la ofrenda. Se ve que hay un anciano que era observante de la ley y amoroso de Dios. No se ve a Jesús siendo recibido oficialmente por el sacerdote o el sumo sacerdote, no. Es recibido por el mismo pueblo de fe, pero por un anciano que representaba a todo el pueblo de Israel. Y por una anciana que representa a Jerusalén. Por eso la palabra dice, a cada uno lo va colocando en sus labios, en sus fragmentos. A Simeón va a colocarlo como representación de Israel. Por eso dice que el niño viene a liberar a su pueblo, Israel. Y en cambio, cuando hablan de Ana, ella va a representar la esperanza que tenía toda Jerusalén de ser restituida. Pero eso no es todo. En el cántico de Simeón hay una declaración sumamente importante que yo quiero recomendarte a ti porque lo aprendí en el seminario. Bueno, lo aprendí desde niño. En la escuela, el padre Ocando fue un sacerdote que me recibió desde pequeño en la escuela, me ayudó en mi formación cristiana, y él me regaló mi primer libro de las oraciones del pueblo, se llamaba ese libro, pero era el Salterio. El Salterio, del cual aprendí a decir: Señor, abre mis labios, como mi primera palabra del día. Esta oración puede ser la última oración de cada noche, y es decirle al Señor, como pidiendo la buena muerte cuando te toque: ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Qué hermosa declaración decirle a Dios: no quería ver nada más en la vida que a tu Hijo. Ver al Salvador. Es la primera vez que a Jesús le ponen el nombre del Salvador, el Salvador de todos los pueblos, porque va a iluminar a todas las naciones y va a ser la gloria de tu pueblo Israel. Sin embargo, después de esa declaración, a María le dice: y a ti una espada te atravesará el alma. También definitivamente no hay ninguna espada tan mortal para María como la que ella misma vio que atravesó el dorso de Jesús. Sin embargo, se puede referir también
a la misma muerte de Jesús, se puede referir también a la traición de toda su comunidad, porque para ella esos discípulos llegaron a ser sus hijos y todos los traicionaron, todos la dejaron sola, excepto Juan. Pero en este momento el pueblo, Ana, Simeón, representan al pueblo que contempla ya, vivos pueden contemplar la noticia de la llegada del Salvador. Es decir, que ya no era una promesa por cumplirse, sino que la ven realizada. Entonces, este niño que está siendo rescatado para Dios, no solamente iba a ser rescatado él, sino que él venía a rescatar a todos. Un mes después de su nacimiento, ya Jesús estaba dando señales poderosas a todo el pueblo. Es lo que le interesa mostrar al evangelista, y es lo que yo también quiero que tú veas hoy. Que de muchas formas Dios, todo el tiempo, está queriendo mostrarte a ti que tú también estás siendo conducido por el Espíritu. Incluso en nuestros errores, en nuestras deficiencias, en nuestras bondades, aciertos, en lo que hacemos por desinterés y amor a otros, estamos siendo conducidos por el Espíritu. Como Simeón, que dijo: hoy voy a ir al templo, y en el momento que va, ahí está el Salvador, a quien toda su vida quiso ver, y a quien no desfalleció de esperar para poder verlo. Te pregunto yo, ¿de cuántas cosas no has renunciado porque dices: no, tal vez Dios no quiere eso para mí? ¿Cómo pones tú palabras a Dios en su boca? Claro que Dios quería eso para Simeón, pero se lo dio ya siendo un anciano. ¿Tú eres acaso mejor que los demás para que Dios te tenga que cumplir lo tuyo en un mes, en un año, en 3, en 10 años? Simeón estaba ya anciano cuando por fin pudo recibir la gran bendición de poder ver cara a cara al Salvador. Este testimonio de Simeón y de Ana también son el de nosotros, personas y mujeres hombres y mujeres de fe, personas de todo el mundo, que creemos no solamente en el nacimiento de Jesús, sino en que es el Salvador hoy todavía. Toda nuestra vida lo adoraremos, y si nos toca verlo a lo mejor hoy día en personas que no lo podemos reconocer porque nuestra ceguera espiritual no deja que lo veamos en el pobre, en el que nos cae mal, en la vecina, en el vecino, en nuestros compañeros de trabajo. No vemos a Jesús ahí, no lo admiramos ahí presente. Puede que nos esté pasando al contrario de Simeón y de Ana, que se pone Dios frente a nosotros todos los días de nuestra vida y no lo reconocemos. Hoy Jesús se presenta en el templo, pero también se presenta en tu vida. Y hoy el templo es nuestra propia casa, porque el niño Dios no tiene ningún otro lugar. Hoy día muchas iglesias están cerradas. No tiene otro lugar que tu casa como templo. De todo corazón deseo que tú lo puedas reconocer como una gran bendición. Y cada día, al despertar, y cada noche, al terminar el día, más que quejarte, le agradezcas. Más que pedirle, le ofrezcas. Le ofrezcas tu vida para multiplicar el verbo de su amor y su palabra hecha carne, hecha persona, hecha acción. Luego vemos en la palabra, antes de terminar, con eso yo termino también, que hablan de que el niño se extravía. Ya como más o menos de 12 años hacen como una síntesis de su infancia porque no hay muchos más datos. Cuando la vida de una persona es interesante, mucho después de que muere se recogen sus datos, porque antes, cuando uno va teniendo su vida, pues es uno más y ya. Pero cuando Jesús ya se hace tan famoso, empiezan a buscar datos de su infancia, pues ya no hay gran cosa registrada, pero está registrado este acontecimiento. Se pierde y lo encuentran en el templo. Sus padres confían tanto en él, pero recuerden que las caravanas iban mujeres y hombres y niños. Todo el mundo iba en sus grupos. En algún momento seguramente les tocaba comer o algo así, deben reencontrarse y pasan días hasta que logran encontrarlo, se tienen que devolver.
Compara a Flavio Josefo y Filón, historiadores, este escenario con el de muchos otros como Moisés o Samuel, que desde pequeños eran sumamente inteligentes. Pero es que Jesús no es solamente una persona inteligente, es Dios, es el Verbo que existía antes de todo. Pero él tenía que descubrir algo, que era quién era él. En este momento encontramos algo que en la teología se llama la autoconciencia de Jesús, que se va desarrollando, es progresiva. Le toca a Jesús descubrir quién es, a qué vino. Pero ese lugar le llamó la atención y la plática le llamó la atención. Definitivamente estamos ante un acontecimiento que abre las puertas a un milagro universal. La presencia de Dios está aquí y ahora. En tus brazos, cuando tengas el niño Dios, no solamente como una figura, sino ese niño Dios que tienes tú en tu corazón cada vez que le dices te amo, te quiero, así en esa fragilidad del bebé, del niño. Date cuenta que Él, conociendo la fragilidad, comprende la tuya. Y no tengas miedo de confiar, porque si Él, que es Dios, fue capaz de confiar toda su vida frágil en humanos, cuánto nos ama y cuánto bien desea para nosotros, habiendo experimentado la enfermedad, el dolor, la muerte, el duelo, sabe perfectamente por lo que vives. Puedes confiar plenamente de que tienes un Dios que te conoce, te ama y te acepta como eres. Que el Señor te bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por haberme acompañado una vez más y gracias por compartir este link, este video con otras personas. Un fuerte abrazo. Feliz día de la presentación del Señor. Mejor la dejo encendida, que es lo que tenemos que hacer hoy.